Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Bienvenidos a la tercera temporada de Había una vez un algoritmo. Me había desaparecido un tiempo porque me había tomado vacaciones permanentes para siempre. Pero bueno, después me di cuenta que era un sueño, así que desperté y he vuelto. Y además estaba un poco reacio a volver porque desde el origen de este podcast siempre me han escuchado 3 gatos. Y antes eran 4. Entonces la cuestión no pintaba bien. Hasta que, hasta que ingresé a la estadística del podcast y me di cuenta que había aumentado el número, curiosamente. Lo cual me hace llegar a la conclusión de que más gente me escucha mientras menos episodios subo. Lo cual es interesante porque vendría siendo esto como el anti-podcast. Lo cual me gusta. Entonces, el tema que voy a tratar hoy va a ser sobre un lenguaje relativamente nuevo que se llama Julia, que nació por el 2009, que sería como el inicio del desarrollo de este lenguaje, que fue creado por 4 personas que eran del MIT y que en 2012 ya haría el anuncio oficial de como una especie de manifiesto de cuáles eran las intenciones de este lenguaje. Generalmente un lenguaje para que se empiece a aparecer públicamente tarda generalmente en promedio unos 10-15 años. Y recién ahora, los últimos 3 años, está apareciendo bastante Julia, aunque todavía le falta mucho más. De hecho, mucha gente no sabe que la primera versión de Python fue antes que la de Java. Algunos piensan que Java es mucho más antiguo. De hecho, si no me equivoco, Python surge en los primeros años de la década de 1990, creo que en 1991 o 92. Y Java a mediados de 1990, o sea, como 1995, 1996, por Sun Microsystem. Así que hay una diferencia entre ellos entre 3 y 4 años. Entonces Julia, como mencioné, surgió aproximadamente la primera parte del 2010. Y ha sido un lenguaje que en su manifiesto surge para tratar una problemática muy particular. Y es cómo podemos obtener un lenguaje que sea dinámico, por ejemplo como Python, pero que tenga el rendimiento similar a C o a C++, con el objetivo de ser un lenguaje para la computación numérica. Y eso es fundamental para entender el diseño de Julia, porque la computación numérica quiere decir que son lenguajes diseñados desde su compilador hasta su sintaxis para hacer eficiente las operaciones matemáticas, las operaciones en particular del álgebra lineal, matrices, vectores y todo ese tipo de cuestiones que uno lo puede encontrar en lenguajes que también son de computación numérica, como por ejemplo MATLAB y algunas bibliotecas de Python, ya que Python no surge como un lenguaje de computación numérica desde su origen. Entonces Julia se pone ese objetivo, y lo que quiero un poco presentar en este episodio es por qué Julia es rápido, porque Julia, si uno ve los gráficos de rendimiento, las comparaciones, es muy superior a Python y se acerca mucho a C, con la gran ventaja que Julia la sintaxis es similar a Python. Ahora, lo que alguien puede preguntar entonces, ¿por qué?
¿Por qué tiene una sintaxis si es un lenguaje dinámico es tan rápido? Si se supone que un lenguaje dinámico, por definición, tiene varias desventajas que lo hacen muy difícil lograr un rendimiento comparable a un lenguaje de tipado, por ejemplo, estático, como C o C++. Entonces, lo que voy a enumerar ahora son los motivos de por qué Julia, a pesar de ser un lenguaje dinámico, puede lograr un tan buen desempeño comparable a C, por ejemplo. Lo primero que hay que decir es que Julia, su paradigma principal, primario, es el múltiple dispatch, que vendría siendo algo como múltiple envíos, pero la traducción más adecuada debería ser múltiples métodos o sobrecarga de métodos, lo que uno generalmente conoce la orientación a objeto, pero en este caso llevado a algo mucho más general. Por ejemplo, cuando uno trata lenguajes de single dispatch, que es como de un solo método, son por ejemplo lenguajes como Python o MATLAB, donde uno tiene una clase, un objeto, y dentro de esa clase uno tiene múltiples métodos con el mismo nombre, pero que solamente varía la cantidad de los argumentos o varía el tipo de datos de esos argumentos. Ese sería el tipo de sobrecarga de métodos clásicos que uno conoce en los lenguajes orientados a objetos, que después de todo es un tipo de polimorfismo, es un método que tiene distintas formas. Ahora bien, Julia no es de ese estilo, pues en MATLAB o Python sucede lo siguiente. La sobrecarga de métodos se realiza dentro de una clase. Tú siempre tienes un puntero hacia esa clase y dentro de esa clase vas haciendo el match hacia a los distintos métodos. Por ejemplo, si uno define una clase en Python, uno tiene después definir su método dentro de esa clase y además tiene que incorporar el puntero self, el puntero a sí mismo, hacia la misma clase. Entonces el intérprete o el compilador va buscando, primero busca la clase, el puntero a esa clase y dentro empieza a buscar entre las múltiples opciones que hay, busca los métodos que se llamen igual y empieza a buscar, a realizar otra variación. Pero siempre de un solo envío, o sea, un match primordial. En Julia eso no ocurre. En Julia ese puntero, ese objeto, esa clase desaparece, porque Julia no es un lenguaje orientado a objetos. Entonces elimina ese paso y directamente va a buscar todas las combinaciones de tipo o cantidad de argumentos que tengan ese mismo nombre de ese método. Y eso en cuanto a rendimiento, para este tipo de operaciones en particular, que son numéricas, es genial. ¿Por qué? Porque las operaciones matemáticas son generalmente binarias. O sea, yo trabajo, por ejemplo, una multiplicación eh, puede ser de dos números enteros, de dos números decimales, de un número decimal, otro entero, o de estructura, de vectores o de matrices. Siempre son de a dos, son binarias. Incluso si uno lo hace a n, uno puede hacer operaciones que son binarias al final. El primero con el segundo, el resultado de eso con el tercero, el resultado de eso con el cuarto y así sucesivamente. Siempre son binarias. Entonces lo que hace Julia es tener, por ejemplo, para el método de multiplicación, tener muchas sobrecargas que aceptan diferentes tipos de datos. Entonces un método fácilmente puede tener decenas de sobrecargas para distintos tipos o cientos en algunos casos. Entonces lo que hace el compilador de Julia después es ir buscando a través de algún algoritmo de árbol seguramente y haciendo el match en la búsqueda hasta encontrar el patrón adecuado de tipos. Y eso es muy eficiente porque al final lo que hace es que le estás diciendo al compilador que el camino de búsqueda es más corto, a diferencia de otros lenguajes como MATLAB o el mismo Python. Entonces cuando uno habla de Julia, el paradigma principal, que es el más significativo de todos, es el múltiple envío, múltiple dispatch. Esa palabra la van a encontrar en todas partes, ya que es el corazón de Julia y por eso es tan eficiente. Como la computación numérica trata de operaciones con estructuras abstractas, matemáticas, este tipo de sobrecarga hace mucho más rápida la compilación porque te acorta el camino, el camino del compilador. Hace menos tareas.
Y eso es muy, muy genial. Además, una de las cosas que no había mencionado, que sí es cierto que Julia es un lenguaje dinámico, es un lenguaje de tipado opcional, como también se dice, pues se puede, en algunos casos, en alguna estructura, asignar un tipo de dato cuando sea necesario. No siempre es necesario, pero uno puede asignar un tipo de dato a una estructura. Por ejemplo, si yo defino la lista en Julia vacía, esa lista, y después uno mira el tipo con un type of, esa lista va a decir que es una lista de tipo any. Y la lista de tipo any, que es cualquiera, es, es decir básicamente que va a trabajar igual que Python, porque Python, todas las listas por defecto son any, son de tipado any. Eso quiere decir que yo el primer elemento puede ser un entero, el segundo puede ser un booleano, el tercero puede ser un string y cualquier cosa. Y Python lo acepta. Entonces lo que... Y el problema que genera eso es que internamente el intérprete tiene que ir revisando el puntero a cada uno de los elementos y ir chequeando el tipo de datos uno a uno. Entonces imagínense una lista de millones de elementos. Eso en rendimiento es desastroso. Es muy lento. Entonces si yo hiciera todo eso en Julia con con el tipo any, Julia funciona prácticamente igual que Python. Pero ¿qué pasa? Si yo le asigno un tipo a ese tipo de estructura, le digo esa lista va a tener solamente elementos de valor entero, automáticamente lo mismo. El compilador, estoy acortando el camino del compilador y está haciendo menos validación interna y eso obviamente que mejora el rendimiento después del programa que ejecutemos. Esto de Python, para saltarse ese problema de tener listas heterogéneas, lo que hace y lo que han hecho hoy en día en todo el mundo de ciencia de datos, inteligencia artificial, es escribir código en lenguajes estáticamente tipados como C++ o C y hacer el binding a Python. Un claro ejemplo es NumPy, que NumPy todas las bases, o sea, todas las bibliotecas, Keras, Scikit-learn, cualquier biblioteca de Machine Learning usa internamente NumPy. Y NumPy, bueno, sirve para hacer operaciones matemáticas, álgebra lineal, pero NumPy está escrita en C++ o en C, en uno o dos lenguajes, y hace solamente un binding a Python. Y Python al final es simplemente una API a código de C. Entonces eso, claro, al final la lista en sí en NumPy es una lista como lo hace Julia cuando tú le asignas un tipo. Entonces la lista solamente va a tener un tipo, va a ser homogénea. No es heterogénea, porque cuando es heterogénea ahí ya se, el rendimiento se crece brutalmente. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Julia? Que Julia no requiere estas librerías externas en otro lenguaje, que también generan muchas limitaciones. Esas mismas bibliotecas de operaciones matemáticas están internamente dentro de Julia o están dentro de package de bibliotecas de Julia que uno puede agregar a tu sistema de paquetes. Entonces, esa cuestión ya vienen por defecto. No requerimos binding a otro lenguaje. Que a su vez también Julia permite invocar código C y Python de manera mucho más, de manera eh, amena. O sea, es bastante simple hacer. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Julia está hecho para el rendimiento gracias al múltiple envío, el múltiple dispatch. Eso hace que la compilación se haga muy rápida. Y además es un lenguaje que tiene tipado opcional. Entonces, en algunas partes, que hablaré luego cuando hable en el segundo punto de por qué Julia es tan eficiente, es que tiene macros. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, el segundo punto de por qué Julia es eficiente, el primero fue porque tiene este paradigma de múltiple dispatch, múltiple envío. El segundo punto es que tiene macros. Y las macros son fundamentales en Julia. Las macros se definen con una arroba, como si fuese un decorador de Python o de otro lenguaje que creo que también se llama decoradores. Y son funciones. Uno define, por ejemplo, una arroba time y después invoca una función cualquiera que hayas definido previamente. Entonces,
automáticamente te dice el tiempo de ejecución de esa expresión, de esa llamada, de esa invocación a esa función. En otro lenguaje que uno ha usado, a veces tiene que definir una variable del tiempo antes, después calcularla de nuevo y hacer la resta. Ese tipo de cuestiones ya están hechas en Julia por defecto, a través de estas macros. Pero lo interesante es que tiene macros de todo tipo, de muchísimas cuestiones. Tiene, por ejemplo, un package que se llama Benchmark Tool, que lo que hace es hacer este cálculo de tiempo, pero a nivel estadístico. O sea, lo ejecuta muchas veces el método y después te da un análisis estadístico con un gráfico, solamente colocando una arroba benchmark y la expresión. Entonces, ese tipo de cuestiones son muy geniales gracias a las macros y hacen el trabajo en Julia mucho más simple para hacer computación eficiente, numérica en particular. Entonces, múltiple dispatch y las macros son dos grandes motivos por qué Julia es tan eficiente. Y además del tipado opcional, que en Python, por ejemplo, eh, no existe, es totalmente dinámico. Y cuando se coloca, se añaden tipos, cuando se quiere hacer binding hacia otro lenguaje que sí definen esa estructura con tipado estático. Entonces, al final, sin duda, para tener eficiencia en un lenguaje de programación tienes que tener tipo. Entonces, eso es fundamental, porque al final la idea es acortar la cantidad de código de máquina que estás generando. Y hablando de código de máquina, Julia permite con una macro que se llama code nativo, como código nativo, que te permite generar el assembler, el código assembler o assembly. Desde cualquier función que tú tengas definida en Julia, dice ya, a ver, quiero ver qué va a generar mi procesador, o sea, qué va a generar el código de más bajo nivel. Y eso es espectacular, porque uno puede ver cuánto código ha generado y después cuando hace una mejora se ve cómo se acortó el código. Y si uno sabe un poco de ensamblador, según las instrucciones de tu procesador, puedes ir viendo optimizaciones muy finas. Y eso es espectacular. Y además, gracias a esa misma herramienta, o bueno, también gracias a otras macros similares a esa, uno puede ver cuando hay un warning. Por ejemplo, te dice, mira, esta estructura no tiene le falta un tipo. Hay un any por ahí. Entonces tú con eso puedes decir, ah, mira, este diccionario o este conjunto, esta lista, tiene un any. Entonces eso me está afectando el performance, el rendimiento. Entonces automáticamente yo le asigno un tipo. Entonces, gracias a ese tipo de macros que tiene Julia, uno puede ir examinando tu código, puede optimizándolo. Todo ese tipo de cuestiones, me imagino que en Python, en C++ se pueden hacer, pero hay que entrar cuestiones externas y probablemente ejecutarla directamente desde la terminal, compilar el código y es mucho más tedioso. En cambio, en Julia todo esto son packages que vienen por defecto ya en Julia. Es mucho más simple. Entonces, esas serían las características principales de Julia porque es tan eficiente. Primero, múltiple dispatch. Segundo, las macros. Y entre medio, todo lo que es el tema del sistema de tipado opcional. Es dinámico, pero también se puede añadir tipos estáticos donde uno requiera rendimiento. Hay también otras características de Julia que son interesantes. Por ejemplo, la metaprogramación, que es tener código que genera otro código. Eso es quizás para hablarlo en otro episodio. Pero uno puede, por ejemplo, examinar una función en tiempo de ejecución. Por ejemplo, yo defino una función con 3 argumentos enteros y después retorna la suma de ellos. Entonces yo puedo hacer una función donde pongo el nombre de esa función y puedo tener en tiempo de ejecución el nombre de esa función, el tipo de datos del primer argumento, del segundo, del tercero, y después crear otra función en tiempo de ejecución y hacerla, o sea, modificarla, ¿no? Y después invocarla de nuevo. Entonces, ese tipo de cuestiones que son código, examinar el código y además generar nuevo, es una de las características también muy geniales de Julia. Y, y para cerrar, me gustaría decir que hoy en día yo he hecho un repaso de Julia porque yo lo ocupé la primera vez por ahí por el 2018,
cuando terminé el máster. Ahora han pasado algunos años y lo he vuelto a revisar y desde ese año hasta ahora el ecosistema ha evolucionado enormemente. Diría que ya existen bibliotecas robustas, bien documentadas en Julia para las principales bibliotecas que existen en Python. Por ejemplo, hay para Machine Learning, hay para manejo de grafos, hay para visualizaciones, hay para generar documentaciones, hay tal kernel de Julia para Jupyter Notebook. Tiene otro sistema que se llama Pluto.jl, que es una especie de Jupyter Notebook pero con programación reactiva, donde uno define en una celda una variable, después la modifica y se actualizan todas las celdas de manera automática. Eso es genial. También tiene para generar sitios web estáticos. O sea, hay una enorme cantidad de bibliotecas en Julia muy buenas, muy bien hechas y muy bien documentadas. Así que Julia está avanzando muy rápido. Y es para este nicho, para el nicho de análisis de datos, para el nicho de donde uno requiere hacer algoritmos de optimización, matemática. Entonces, todo ese tipo de mundo de mucha eh, computación intensiva, Julia es su foco. Sin mencionar, claro, que además Julia tiene muy buen soporte para computación paralela y para computación distribuida. Eso es mucho más fácil que Python, por ejemplo. Además, una de las cosas importantes que tiene Julia es que Julia como tal se ha formado casi en una empresa que se llama Julia Computing. Y gracias a esa empresa hay hoy en día un canal en YouTube de Julia oficial donde hay una enorme cantidad de charlas, tutoriales, cursos gratuitos donde se van presentando las nuevas bibliotecas que van surgiendo y de ahí se puede aprender mucho. Eso es genial. Hay muy buen eh, apoyo, soporte a la comunidad. No es simplemente un lenguaje que deje la documentación en un sitio web y ya, ¿no? Sino que constantemente están participando, haciendo participar a las personas. Además, con su evento anual que es la JuliaCon, eso también ayuda mucho para que el lenguaje siga creciendo y que hoy en día está en la versión 1.6.2, que es la versión estable. Es sin duda, yo que empecé a programar en Python, empecé a programar en Python y con C, por ahí por el 2009, 2008, hace más de 10 años, poco más de 10 años, puedo decir tranquilamente que Julia es muy superior a Python, o sea, sin duda. Y yo seguramente lo seguiré ocupando cuando tenga que realizar ese tipo de tareas de análisis de datos y de computación intensiva, porque eh, no hay comparación, es muy superior. Creo que la única desventaja todavía que cuenta es que, claro, sí es cierto que las bibliotecas también hechas, también documentadas, todavía faltan muchos ejemplos. Uno, por ejemplo, en Pandas, por dar un ejemplo, en Pandas para manejar datos en Python, uno dice, ¿cómo se filtra una columna en Pandas? Y uno pone en Google y te sale un montón de páginas con ejemplos. Bueno, probablemente sea eso mismo en Julia, te va a salir una o dos páginas o tres páginas. No te va a salir muchas cosas en Stack Overflow o ese tipo de sitios web donde ya te muestran un código, un ejemplo en particular. Pero eso va a ir creciendo a medida que más personas vayan adentrándose a este mundo de Julia, que es muy interesante por lo demás. Es un lenguaje que a mí me ha gustado mucho. Además, el gestor de paquete es mucho mejor que el de Python, que Python es un desastre. En pip y Python son pareciera que dos programas totalmente distintos, que uno hace un upgrade de una versión y el otro muere después de que actualizar el otro, es un desastre. En cambio, en Julia el gestor de paquete está todo integrado a su versión. No están separados, están cohesionados. Y eso es genial. Así que ese sería el podcast de hoy. Los invito a echarle un vistazo a Julia, sobre todo si haces análisis de datos y computación numérica, porque yo creo que es una herramienta que hay que dar una oportunidad y yo creo que va a ser uno de los lenguajes de los de sin duda superior a Python y a R en cuanto a análisis de datos. Yo creo que no cabe duda, no me cabe ninguna duda. Y sin caer en el fanatismo, pero es que realmente yo lo he probado, he hecho las pruebas de rendimiento
Y esto es totalmente otra cosa, o una cuestión muy, muy superior. También los invito a leer mi blog, que yo hice un artículo recientemente sobre Julia, sobre algunos aspectos que, bueno, también he comentado hoy, pero ahí puedo profundizar un poco más. Y también en el blog hay otros escritos sobre, por ejemplo, la programación funcional, que es otro mundo totalmente diferente, ¿vale? Para que también se puedan adentrar en ese ámbito. Eso sería por hoy. Espero que estén muy bien y ya nos encontraremos de nuevo en un siguiente episodio de este anti-podcast. ¿Verdad? Antes que se me olvide, dejaré un enlace a la revista Compusofía. Hice un sitio web muy simple donde están las instrucciones para enviar un artículo que se va a publicar la primera edición el 1 de octubre. Los invito a participar. No tienen que ser artículos extremadamente sofisticados, sino que cualquier persona que quiera hacer un tutorial sobre alguna herramienta interesante es bienvenido. Ahí están las instrucciones, así que chequenlo, además de mi blog. Nos vemos.